Les bendiga, queridos hermanos. El tema de hoy es descubriendo el propósito para nuestra vida. Y es muy importante esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito para nuestra vida? Y vamos a ir a la siguiente. Dice así en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Así que aquí claramente dice en la palabra que el Señor primero nos conoce, ¿no? Nos conoce y Él tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿sí? Yo tengo pensamientos, ¿no? Pensamientos de paz, pensamientos de bendición. Yo tengo un plan para tu vida. En otras palabras, eso nos dice la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver. Muchas personas buscan el significado de la vida, el éxito, la fama, riquezas. Pero la Biblia nos enseña que nuestro propósito es dado por Dios. Fuimos creados para vivir conforme a su propósito. Y en este día, en este mensaje, vamos a estar analizando ejemplos de la Biblia de personas que encontraron su significado en Dios. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice este precioso pasaje. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Miren qué precioso, ¿no? Precioso realmente lo que dice aquí en la palabra, que Dios lo hizo hermoso, todo lo hizo, ¿sí? A ti te hizo, a mí me hizo, todo lo que vemos, la creación tan preciosa, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Por eso el Señor hace las cosas planificando. En Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué tal? Qué lindo, ¿no? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto está en la NTV por si acaso. En esta versión dice que somos obra maestra de Dios. Tú eres una obra maestra. ¿Y para qué te creó? Ahí dice, Él te creó para que hagas cosas buenas. Dios ha creado al hombre y a la mujer para que hagan cosas buenas. Ese es el propósito, ¿no? Lamentablemente, el hombre, usando su libre albedrío, hace cosas malas. No hace cosas buenas como Dios lo ha preparado. Entonces, vemos que en Isaías 43:7 dice también que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Miren qué lindo, ¿no? Repito, Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está. Tú te preguntas, ¿pero para qué fui creado? Para la gloria de Dios. Eso dice. En Juan 17:3 también dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es lo que tenemos que hacer. Fuimos creados para gloria de Dios. Ok, qué lindo. Pero también ¿para qué? Para tener comunión. Sí, para conocerlo a Dios. Para conocer a Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer al Padre? ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? A través de su palabra. Ahí está. Nos ha dejado Dios una Biblia, un libro precioso, donde ahí podemos conocer al Padre y podemos conocer también a Jesucristo. Dice, me gusta lo que dice Pablo. Pablo realmente era un hombre
que había entendido el propósito de su vida. Por eso dice estas cosas Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tal? Él sabía que su vida que era Cristo. Su vivir es Cristo. Y si en algún momento el Señor quiere llevárselo, va a ser mucho mejor. Va a ganar estar con el Señor. Pablo entendió que su propósito era predicar el Evangelio, glorificar a Dios con su vida, incluso en medio de persecuciones y sufrimientos. Es interesante. Ustedes leen, por ejemplo, las cartas, todas las cartas que escribió Pablo a las iglesias, ¿sí? Usted en la Biblia encuentra muchas cartas. ¿Sabe que estaba estudiando? Que la mayoría de las cartas las escribió desde la cárcel. Miren qué interesante. Seguramente esta frase que está aquí, estaba escrito desde la cárcel. Y ahí encadenado, ahí quizás entre cadenas, él decía estas palabras. Para mí, el vivir es Cristo. Seguramente había la posibilidad de que lo juzgaran, lo condenaran a muerte. Así que por eso también dice que si voy a morir, no hay problema. Igual voy a ganar, no hay problema si muero. Por eso es impresionante. Vemos en la vida de Pablo un hombre que sabía cuál era su propósito. La pregunta es para ti. ¿Vives cada día con el propósito de glorificar a Dios? Es importante esa pregunta. ¿Estás glorificando cada día a Dios? ¿Qué te parece? En Juan 17:4 también dice nuestro Señor: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso dice Jesús. Jesús vino con un propósito: salvar a la humanidad, morir y cargar el pecado de la humanidad. Era un trabajo arduo, un trabajo que tenía que llegar a la cruz. Por eso ahí en la cruz acabó su obra. Jesús vivió completamente para hacer la voluntad del Padre, enseñando, sanando y finalmente dando su vida en la cruz para salvar a toda la humanidad. Ese era su propósito. Jesús vino con un propósito y llegó hasta el final, cumpliendo, obedeciendo al Padre. Así cada uno de nosotros tenemos que hacer también. Cada uno de nosotros tiene un propósito y solo tenemos que obedecer al Padre. ¿Qué tal? Nada más. En Mateo 20:28 también dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Él sabía cuál era su propósito y no vino para ser servido. Miren qué tremendo. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, vino a servir, vino a dar su vida. Si Él nos dio ese ejemplo, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, no tenemos que también entender que nuestro propósito es servir al prójimo? Es hasta dar nuestra vida. Dice en Lucas 4:18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es un resumen de lo que nuestro Señor Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Pero el Señor dijo: ustedes van a hacer cosas mayores, dijo el Señor, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo que hizo nuestro Señor. Nosotros tenemos que también recibir esa unción, ese poder de Dios. ¿Y para qué nos quiere dar ese poder? Para sanar a los quebrantados, para predicar las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, ¿sí? Para libertad a los oprimidos. Hermanos,
Ahí está. Ahí está. Y por eso digo que a veces no nos damos cuenta de las cosas maravillosas que Dios quiere hacer a través de tu vida. Así que el Señor sanó y amó a las personas en su caminar, ¿sí? Él lo ha hecho. El apóstol Pablo, realmente un hombre que en un comienzo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, no entendía realmente el cristianismo hasta que se encontró con Jesús. Y después que se encontró con Jesús, cambió totalmente su vida. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Le dijo, tú ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ese es el plan que tenía Dios para Pablo. Y Pablo sabía que él era un instrumento escogido. Tenía que llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes, a los judíos también. Mis hermanos, el Señor también quiere que tú seas un instrumento escogido. Te quiere usar. Por eso te digo, el Señor nos quiere usar a todos. Todos podemos ser útiles en el reino de Dios. Todos podemos ser usados ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, ahí en la universidad, ahí en el mercado, ahí con tus vecinos, ahí con tus amigos, en todo lugar. Quiere Dios que tú seas un instrumento escogido. ¿Estás siguiendo el propósito de Dios o estás siguiendo tu propio camino? Esa es la pregunta. ¿Estás haciendo tu propio camino o estás siguiendo el propósito de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en este día. Entonces, ¿cómo podemos descubrir el propósito? Tú dirás, bueno, está bien, ¿y ahora cuál es mi propósito? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Sí? Pon tu vida en las manos de Dios. Pon tus pensamientos, pon tu vida y dile, Señor, yo quiero cumplir tu propósito. Yo quiero hacer lo que tú me digas. Muéstrame qué quieres que yo haga. Ponte en las manos del Señor. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos y Él te guiará. También, ¿cómo vas a encontrar el propósito de Dios en tu vida? Orando, estudiando la palabra, ¿no? Dice aquí en el Salmo 32:8, el propósito se revela en la presencia de Dios. ¿Sí? Repito, el propósito se revela en la presencia de Dios. Ahí cuando estás orando, ahí el Señor te va a revelar cuál es el propósito para tu vida. También dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti mis ojos fijaré. ¿Qué tal? Entonces vemos aquí que el Señor dice, te voy a hacer entender, te voy a enseñar el camino que debes andar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo vas a descubrir el propósito? Ahí, en oración. También a través de la palabra. Cuando leas la palabra, te va a mostrar el Señor cuál es el propósito. Porque dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Él te va a guiar. Así que la palabra es fundamental para mostrarte el propósito de tu vida. ¿Qué más quiere hacer Dios? Quiere que tú utilices esos talentos. Cada uno de ustedes yo sé que tiene un potencial tremendo. Como dicen Romanos 12, 6 y 7. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo la palabra? Que Dios ha dado diferentes dones. Tú tienes dones tremendos. No sé cuál es tu don, pero seguro esos dones tienes que usarlo para glorificar al Señor, para servir al Señor.
¿Usas tus talentos para glorificar a Dios? ¿Estás bendiciendo a otras personas? ¿Qué tal? Es decir, yo sé, ahí tú tienes que decir, el Señor me ha dado habilidades. Esas habilidades, utilízalas para la gloria de Dios. Entonces también, ¿qué tienes que hacer? Miren qué tremendo, ¿no? Dice en el Salmo 37:23. Miren qué precioso. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita cada día, en cada detalle de su vida. ¡Qué lindo! Así que cuando tú te pones en las manos del Señor, cuando tú en oración buscas su voluntad a través de la palabra, el Señor te está guiando. ¿Y saben qué dice? Dios se deleita en cada detalle de tu vida. Así que Dios guía a los que están dispuestos a seguirle, ¿no? El Señor no te va a obligar a nada. Tú tienes que querer seguirle. Tú tienes que querer obedecerle. Dios nunca nos va a obligar a nada. Él está esperando que tú tomes la decisión de buscarle con todo tu corazón. Y esto lo hemos dicho cuando dice aquí en el Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Cuando dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis hermanos, ¿cómo no vas a ver Dios qué es lo mejor para tu vida? Nosotros tenemos pensamientos, ideas, pero el Señor tiene mejores pensamientos, mejores planes. Así que no te hagas tus propios planes. Mejor dile, Señor, yo quiero hacer tu plan. Haz el plan que tienes para mí. Confía en ese plan perfecto que Dios tiene para ti. Moisés es un ejemplo de un hombre que Dios tenía un plan para su vida. Pero cuando le dijo Dios que tenía que ir a sacar a su pueblo de Egipto, a liberar a su pueblo de Egipto, miren qué dice en Éxodo 3:11. Dice así Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de lo que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Mis hermanos, esa pregunta creo que es una pregunta que quizás muchos nos hacemos. Cuando Dios quiere usarnos en gran manera, cuando Dios quiere usar tu vida, quiere hacer cosas grandes para ti, aparece esta pregunta. Y tú dices, pero ¿quién soy yo? Si yo soy así, no tengo estos defectos, no sé hablar, no leo bien, no hablo bien en público, qué sé yo, tantas cosas, tantos peros. Puedes tener cosas negativas. Todos tenemos cosas negativas. Moisés tenía cosas negativas, pero aún así Dios lo utilizó. ¿Sí? Así que quítate eso de que yo no puedo, de que yo soy insignificante. Quizás aquí Moisés se sentía insignificante. ¿Quién soy yo? No, tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú vales mucho. Tú vales mucho ante los ojos del Señor. Y ten la confianza de que cuando vayas a hacer la voluntad de Dios, cuando vayas a predicar, cuando vayas a discipular, cuando vayas a hablar de Jesús, ve, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Así que no estás solo. Solo tú tienes que tomar la decisión, ir, y el Señor va a ir contigo. ¿Qué te parece? En Romanos 8:28,
es un versículo clave para los que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un versículo clave. Que sabemos que vamos a pasar dificultades, adversidades, todos. Pero las cosas que nos suceden, aunque parecen difíciles, tienes que, como dice aquí, van a ser para bien. ¿Qué tal? Es importante eso. Un ejemplo claro es la vida de José. Este joven que empezó a tener sueños y sus hermanos lo empezaron a odiar. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Parecía algo totalmente negativo que él vaya a Egipto como esclavo. Después lo acusaran falsamente, llegar hasta la cárcel. Pero él en su corazón, José seguramente decía esto: por algo estoy pasando todo esto, por algo tengo esta prueba, por algo estoy pasando esta adversidad. Por eso en Génesis 50:20 dijo esto, le dijo a sus hermanos cuando ya se encontró de nuevo con ellos, le dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Y fue así. Todo lo que pasó, José tuvo un propósito, aún la adversidad. Y al final, José salvó al pueblo. Así que, mis hermanos, Dios usa los tiempos difíciles para cumplir su propósito. Toma en cuenta esto. En Santiago 1, 2 y 3 también dice esto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es un versículo clave, que aquí la Biblia dice que vamos a pasar diversas pruebas, enfermedad, dificultades, vamos a pasar. Pero ¿qué tenemos que hacer en esos momentos? No perder el gozo, no perder la paz, seguir confiando en Dios, que esa prueba es temporal, ¿sí? Ten la confianza, sé perseverante. Un ejemplo claro es la vida de Job. Job lo tenía todo y un día lo perdió todo, sus hijos, sus posesiones. Y quizás en un momento él no entendía por qué Dios me quitó todo, pero él dijo: Dios me dio y Dios me quitó, ¿no? Entonces, dice esto en Job 42:10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que le habían sido de Job. Al final Job sí entendió. Y entendió que él tenía que perdonar. Sus amigos lo habían juzgado. Y es importante este punto, porque muchas veces hay gente que te critica cuando estás pasando momentos difíciles. Aún te dice: seguramente habrás pecado, ¿no? ¿Saben? El Señor sabe por qué pasamos momentos difíciles. Tenemos que perdonar a aquellos que están hablando en contra nuestra. Job tuvo que perdonar a esos amigos que estaban hablando en contra de Job. Y cuando él estuvo en paz, dice la Biblia, que el Señor le devolvió el doble de todo lo que le había quitado. Así que, mis hermanos, ¿estás confiando en Dios incluso cuando no entiendes su propósito? ¿Sí? Es importante eso. A veces no entendemos, pero hay que seguir confiando en Dios. Y para terminar, este versículo es clave. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Mis hermanos, ahí está. ¿Qué tienes que hacer? Temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y acuérdate que sin Dios
la vida está vacía, no tiene sentido, no tiene propósito, ¿no? El propósito y el significado de la vida no se encuentran en el dinero, en la fama, en los placeres, sino en Dios. El propósito y el significado de la vida se encuentran cuando vivimos conforme a su voluntad, experimentando paz, gozo y satisfacción. Espero que tú encuentres el propósito de tu vida. Yo desde el día que encontré el propósito de mi vida, realmente vivo en paz. Vivo en paz, he hecho y sigo haciendo lo que el Señor quiere. Desde el día que puse mi vida en sus manos, me he esforzado para hacer su voluntad. Y así fue todos estos años. Yo tengo en la paz en mi corazón que hice lo que Dios ha querido hacer con mi vida, usar mi vida. Y así tú tienes que tener esa paz de que estás haciendo su voluntad. Padre, gracias te damos, porque tú quieres utilizar nuestras vidas y que tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Que tus hijos que están escuchando este mensaje encuentren el propósito de sus vidas. Que su vida no es solamente comer, trabajar y dormir. No. Tú quieres hacer cosas grandes con cada uno de ellos. Padre, muéstrales el propósito. Que ellos puedan encontrar y puedan tener la satisfacción de que están haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a ser parte de la Iglesia Virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.